compartir pantalla. Un segundo. ¿Me cuentan si todos ven bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, vemos súper bien, muy bien. Ya, deme un segundito que necesito acá los participantes. Y esto, ¿cómo puedo eliminar esto? Vale. Ahí. Con eso. Ya, tengo los participantes acá. Muy bien. Bien. Bueno, la lección de hoy día, del día de hoy, comprende la semana del 18 al 24 de mayo. Ya la primera etapa y la semana pasada, que recién terminamos hoy día, que sería hasta el día de hoy, 29, creo, 30 de mayo, por ahí estamos. La primera etapa de la clase habla acerca específicamente de la conversión de alma a hijo, ¿ya? Y se llama el pueblo de Dios, se llamaban el pueblo de Dios, ¿ya? Para comenzar, Dios perdona sin reserva a quienes se arrepienten. Entonces, en esta lección hay dos palabras que son clave. La primera palabra es arrepentimiento, que es la condición en la que nuestro Padre Celestial nos pide este perdón, ¿ya? Y perdón propiamente tal. Y, no sé, es interesante ver cómo en la Escritura, en Mosía 26, del 15 al 18, lo vamos a compartir y lo vamos a leer, y le vamos a pedir al hermano Neri Martínez si puede leernos los versículos del 15 al 18. Claro. Bendito eres tú, alma, y benditos son aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón. Bendito eres por causa de tu extremada fe en tan solo las palabras de mi siervo Abinadí. Y benditos son ellos a causa de su extremada fe en tan solo las palabras que tú le has hablado. Y bendito eres porque has establecido una iglesia entre este pueblo, y serán establecidos, y ellos serán mi pueblo. Sí, bendito es este pueblo que está dispuesto a llevar mi nombre, porque en mi nombre serán llamados y son míos. Bien. Hermano Neri, de acuerdo a lo que leyó, y si alguien también quisiera compartir, en estos 4 versículos, ¿qué es lo que más a usted le ha llamado la atención? ¿Cuál es la condición en que se encuentra alma? ¿Por qué es tan bendito? Bueno, lo explica en los varios versículos, ¿no? Dice la extremada fe que tienen, ¿no? La fe que ellos han desarrollado, ¿no? Al escuchar, digamos, las palabras, en el caso de Alma, a Abinadí, y en el caso de los demás, a Alma, ¿no? Exacto. Y hay en la semana cuando estaba leyendo un poco, cuando me tocó leer esto, me llamó mucho la atención que aquellas personas que hemos sido convertidas en el Evangelio, ya hay distintas condiciones. Sin embargo, todas las personas deben llegar al mismo punto, dependiendo del grado espiritual en que nos encontremos. Pero en este caso, Alma, por tan solo escuchar la palabra del Señor, él sintió, ya sintió porque tenía una fe potente y sintió el deseo de hacer el cambio. Hay personas que a veces este cambio requiere mucho más tiempo, que tienen quizás que hacer un trabajo, ¿cierto? Personal, de poder empezar a entender más el Evangelio, que requiere tiempo en el proceso, ¿ya? Pero sin embargo, dependiendo del tiempo, de la condición espiritual, todos tenemos que llegar a 2 puntos, que uno es arrepentirnos, que es un proceso en el cual debemos darnos cuenta en cómo nos encontramos, cuál es la condición en la que estamos actualmente y generar ciertos pasos para este proceso de arrepentimiento. Y luego también, una vez que uno ha desarrollado esta conciencia, darse cuenta de cómo uno está, cómo nos encontramos, sentir el deseo del cambio radical, sentir este deseo de querer mejorar. Y cuando las personas ya tienen este deseo, de alguna manera los llevan a este estado contrito de corazón,
ya el Señor ahí genera la magia, yo le digo, del perdón. Ahí donde nosotros empezamos como esta nueva vida cercana a Cristo. Ya no viene el perdón, no es gratis, sino que primero viene con este proceso de arrepentimiento. Vamos a avanzar. Y acá hay una pregunta. ¿Qué siente Dios hacia aquellos que se arrepienten y procuran el perdón? Antes de leer la escritura, me gustaría si alguien pudiera compartir ¿qué piensan ustedes que debe sentir Dios por este proceso hacia sus hijos? Hermana, ¿Sí? yo creo que siente él un gozo inmenso también porque en el caso de Alma, aquí, digamos, cuando él le dice que bendito eres por tu extremada fe y también dice porque has establecido una iglesia. No solamente él les predicó y bautizó a mucha gente, sino que además organizó grupos o iglesias, ¿cierto? Porque él dice que no podía haber un maestro para enseñarle a todos. Entonces, además él organizó la iglesia. Entonces, me da la impresión por lo que uno puede leer aquí que el Señor estaba muy contento, muy feliz, y se lo expresa de esa forma a Alma, de que estaba muy complacido con él y con el pueblo, que habían aceptado llevar su nombre, y por ese nombre serían llamados después. Entonces yo creo que el gozo que siente Dios en eso, cuando las personas hacen estas cosas, digamos, que tiene que ver la fe, de por medio, Dios siente una gran alegría por esto. Exacto. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que cuando uno lee la pregunta, piensa en sus hijos. Cuando saben que han cometido un error y ellos tratan por todos los medios y uno sabe que es genuino, uno se siente feliz y uno trata de ayudarlos además. Entonces yo creo que si uno que es mortal siente eso, me imagino que el Señor o Dios o el Padre con mayor razón, cuando ve los esfuerzos por el arrepentimiento, ve los esfuerzos por el cambio, Él ayuda además a que eso pueda ser mejor en nuestras vidas. Exacto. Es verdad eso. Y vamos a ir viendo un poquito este proceso de poder sentir quizá el gozo de que nunca estamos solos, ¿cierto? En Mosía 26, del 21 al 26, hermana Carmen Farfat, ¿le gustaría poder leer? Hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Yeah. Y dice, y el que quiera oír mi voz será mi oveja y lo recibirá en la iglesia y yo también lo recibiré. Porque he aquí, esta es mi iglesia, quien quiera que sea bautizado será bautizado para el arrepentimiento. Y aquel que recibiera y recibirá creer en mi nombre, yo lo perdonaré liberalmente, porque soy yo quien tomaré sobre sí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre y soy yo el que concedo un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque he aquí, en mi nombre son llamados y si me conocen saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Y acontecerá que cuando suene la segunda trompeta, entonces saldrán los que nunca me conocieron y comprenderán ante mí, y comparecerán, ante mí. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que soy su Redentor, mas ellos no quisieron ser redimidos. Gracias, hermana. Ya, hay dos cosas que son importantes. Aquí está hablando primero de la etapa, o sea, quiénes son de verdad los que oyen la voz del Señor y la condición ya de poder recibir el Señor en nuestras vidas. El hermano Videla dijo una gran verdad, y que yo creo que esta verdad la hemos vivido quizás la mayoría de nosotros. Una vez que nosotros hemos sentido el deseo de conocer el Evangelio, ¿cierto? Y que nos hemos arrepentido, hemos vivido el proceso, viene un cambio tan grande en el corazón del deseo de servir y de establecer la iglesia aquí en la tierra, y que no es menor. Entonces también ese deseo que mencionó el hermano Videla está muy relacionado con el gozo que genera este proceso de conversión. Entonces,
luego en estas escrituras dice, con respecto en el versículo 22, quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento. Y aquel quien recibas debe creer en mi nombre y yo lo perdonaré liberalmente. Entonces es interesante que cuando uno está en esta condición, uno debe sentir de verdad que el Señor ha hecho una obra maravillosa con uno mismo y que Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Y por eso mismo, porque uno recibe esta remisión de pecados, ¿ya? Dice que nosotros sí empezamos a conocerlo, sí empezamos a vivir mucho más conforme al Espíritu, ¿cierto? La doctrina, y empezamos a vivir milagros, pequeños milagros que empiezan a ocurrir en nuestra vida, y bueno, y esperamos que esta conversión sea en el tiempo. Pero no todas las personas, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Algunas personas podrían preguntarse si su arrepentimiento ha sido suficiente para que Dios las perdone. Y no todas las personas reciben quizá esta sensación de que definitivamente el Señor las ha perdonado. ¿Ya? Entonces vamos a buscar Mosías, versículo 26, 30, 31. Y que es muy importante entender lo que es así. Y le vamos a pedir, a ver, dame un segundito. ¿Quién? ¿Yo? ¿Hola yo? Ya, claro, Gloria María, fantástico. 30-31. Sí, el 30 y 31. Dice, ¿y cuántas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí? Y también os perdonaréis nuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Y ahora te digo, ve y... Hasta ahí nomás, Gloria María. Hasta ahí nomás. Gracias. Entonces, es interesante que también hay una condición detrás para nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. Y esa condición tiene que ver cómo nosotros también estamos relacionados con las demás personas. ¿Ya? Entonces, es como si nosotros queremos que nuestro Padre Celestial definitivamente perdone nuestras ofensas, que son muchas veces no nos damos cuenta, constantemente estamos en este constante cambio y tenemos que pedir disculpas a cada rato a Dios. Uno de los requisitos que va de la mano para este perdón es que nosotros también seamos tan generosos o un corazón puro para perdonar a los demás sus ofensas hacia nosotros. Si tenemos esta debilidad de poder perdonar a las otras personas, es difícil que podamos estar preparados para que recibir este perdón completamente parte de Dios hacia nosotros. Es como que van de la mano, y muchas veces yo esto no lo había entendido así. Por primera vez entendí que para que nosotros seamos de verdad perdonados por nuestro Padre Celestial y podamos sentir la confirmación de este perdón, también nosotros tenemos que estar como bien con la gente que nos rodea. ¿Ya? Va de la mano. O sea, es bien difícil que uno crea que está perdonado si nosotros tenemos como muchos problemas internos con el resto de las personas. Entonces ahí es donde tenemos que hacer también un mea culpa interno, una evaluación interna de cómo estamos con la gente que nos rodea. ¿Ya? Es una de las formas para poder evaluar si estamos en esa condición para poder ser perdonados. Luego menciona, Dios escucha nuestras oraciones y responderá conforme a su voluntad. ¿Ya? Y en esto, muchos de nosotros podemos identificarnos con los sentimientos que tenía Alma, padre, cuyo hijo andaba rebelándose contra Dios. ¿Ya? Yo creo que debe ser súper difícil. Yo creo que muchas veces los papás, no digo que todos, pero en algunos momentos de nuestra vida hemos sentido esa angustia de ver que un hijo quizá no está quizás con tan fácil acceso al Evangelio, que tiene quizás más problemas de recibir las cosas espirituales. Y eso a los padres, a todo tipo de padres, les genera una angustia. Por el hecho de justamente más cuando el padre tiene conversión, ha recibido la conversión del Señor. ¿Y cómo utilizaría el relato que se encuentra en Mosías 27, del 14 al 16, para darle esperanza a alguien que tenga un familiar que se encuentre en esta situación? Y vamos a leer lo siguiente. Hay alguien
que le gustaría leer? Bárbara Corro, ¿estás? Sí, estoy aquí. ¿Podrías leernos, Barbarita? Dice, y dijo además el ángel, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seáis traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Y he aquí, ¿puedes ahora disputar el poder de Dios? Pues he aquí, ¿no hace mi voz temblar la tierra? ¿Y no me ves ante ti? Y soy enviado de Dios. Y ahora te digo, ve, y recuerda la cautividad de tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos, pues estaban en servidumbre, y Él los ha libertado. Y ahora te digo, Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos sean contestadas, aun cuando tú, por ti mismo, quieras ser desechado. A mí me encanta esta experiencia. Barbarita, ¿qué te suena? ¿Cuál es la razón por la que en este caso un ángel tuvo que visitar a Alma, hijo? Que sale ahí. ¿Cómo te llega esta escritura? Bueno, a mí también me gusta mucho este pasaje. Me gusta porque primero habla de un pueblo unido, habla de un sentido de comunidad, de cómo la gente oró y ayunó por estos jóvenes que estaban descarriados, cuando a lo mejor podría haber sido distinto, podrían haber sido críticos ante ellos, podrían haberse enojado de que los hijos de sus líderes tuviesen esta actitud, pero no, los amaban igual. Entonces yo creo que a raíz del amor es que se provoca este cambio, un cambio tan grande de que un mismo ángel del Señor viene y les llama a este arrepentimiento, y que es efectivo, y que cambia la historia no solo de la vida de Alma, sino de un pueblo, y se conviertan en este líder que ellos en algún momento necesitaron. Muchas gracias. Es verdad, a mí me llama mucho la atención que habla acerca de gracias a la fe, por la fe se generó este gran milagro, ¿ya? Y bueno, aquellas personas, como dice acá, si nosotros tenemos en alguna circunstancia a alguien que la familia, puede ser padre, madre, hijo, hermano, cualquiera persona que esté en nuestro metro cuadrado, está en una condición quizás de debilidad espiritual, es por medio de la fe de las personas justas, de los miembros justos, que el milagro va a llegar. ¿Ya? El Señor no puede interceder en el libre albedrío, que eso es interesante, pero muchas veces el milagro llega solamente por la fe de estas personas justas. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con una amiga que me comentó su experiencia, y ella me comentaba que cuando ella sirvió la misión, ella había servido la misión con un propósito, con que su padre pudiera dejar el trago, era bebedor, y eso le impedía poder recibir el evangelio. Y toda su familia era miembro de la iglesia, pero su papá era un hombre muy bueno, pero su debilidad era justamente el trago. Y bueno, esta hermana me comentaba su situación, que en la medida que ella estaba en la misión, oraba mucho por su padre, pero el milagro no ocurrió en ese momento. No ocurrió. Cuando ella volvió a la misión se sintió muy triste, muy frustrada, porque tanto que oraba por su padre, había ayunado por él y no ocurrió el milagro. Sin embargo, bueno, ella decidió cómo aceptar el albedrío, pero siempre con el cariño de hija, con su ejemplo, etc., hasta que en el momento, tiempos antes, yo diría el año anterior a que el padre falleciera, él tuvo que entrar a un lugar, una casa de reposo, rehabilitación. Y en esa casa de rehabilitación trabajaron con él con respecto a su conducta del trago, de ser bebedor. Y él estuvo un año sin poder tomar. Y bueno, ¿qué fue lo interesante? Que ese año, que fue justo el año antes de que él muriera,
mi amiga me decía, Daniela, yo pude sentir que por fin mis oraciones se habían contestado. Ella vio el milagro en el final de la vida de su padre, no en el tiempo cuando ella esperaba, sino que al final, cuando justamente ya este hombre estaba en un proceso quizás de debilidad, vulnerabilidad interna, donde él había aceptado más el Evangelio, y el Señor sabe. Pero es interesante que como con la fe de uno, esto permite estos milagros que son bastante grandes en nuestras vidas. Pero también hay que ser súper, creer de que el milagro va a ocurrir, no importa en qué momento de nuestra vida, pero van a ocurrir, porque es así como también el Señor requiere de nuestra fe en forma constante. Dani, ¿Ya? Sí. hoy día en la mañana estaba leyendo el último discurso del profeta de la conferencia de nuevo, y hablaba de este ayuno que habíamos hecho. Y yo veía la fecha y era abril, y pensaba exactamente en eso, como de que cómo nosotros queremos algo inmediato, cómo queremos como ser testigos del milagro. Pero yo no tengo duda de que cuando pase el tiempo y cuando podamos mirar atrás esto que estamos viviendo, vamos a encontrar las evidencias de que nuestra oración y nuestro ayuno fueron efectivos, porque es la promesa de un profeta del Señor. Es verdad, Barbarita. Y la clave a veces es que nosotros como miembros seamos fieles en la constancia de poder creer, no perder nunca, no bajar nuestras guardias. ¿Ya? Yo creo que ahí está como nuestro desafío. Vamos a continuar. Dios escucha nuestras oraciones y responderá conforme a su voluntad. ¿Ya? ¿Qué sería apropiado pedir en nuestras oraciones cuando un ser querido se haya desviado? Y en Almas 6:6 dice lo siguiente: no obstante, se mandó a los hijos de Dios que se congregaran frecuentemente y se unieran en ayuno y ferviente oración por el bien de las almas de aquellos que no conocían a Dios. Es interesante como, quizás no tiene nada que ver, pero hay una persona que en la iglesia, la hermana Lira, a mí me enseñó un principio. Y el principio de ella era la ley del ayuno. Ella tenía como algunas dificultades, quizás de enfermedades, y siempre cuando yo hablaba con ella, ella siempre estaba como ayunando por sus enfermedades, sus desafíos. Y es interesante que en esto, como hemos dicho, tenemos que ser súper constantes con nuestras oraciones y con nuestros ayunos. Y justamente que siempre, si tenemos como a una persona en forma especial en nuestra mente, como que es nuestro desafío, ser súper constantes con siempre en el ayuno, colocar ese nombre a favor de esta persona. Y mientras más personas lo puedan hacer, compartir nuestros desafíos, a veces es bueno compartirlos con las personas que sentimos que nos van a colaborar en la oración. Porque en la medida que mientras más personas oremos y ayunemos por estas causas, es increíble cómo el Señor va a obrar. Y en eso no tenemos que ser, no estamos solos. ¿Ya? Yo creo en este pueblo, siempre me ha llamado la atención este pueblo que ora en favor de muchos. Y hace poco tuvimos la oportunidad quizás de orar por Patito Catalán. El Señor sabrá cuál es su objetivo final. Pero a mí me gusta cuando tenemos la oportunidad de todos congregarnos, poder ayunar, orar por nuestros desafíos, porque es la forma en que nosotros, el pueblo de Dios, demostramos nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual. ¿Cierto? Vamos a seguir avanzando. Y en Osea 28 dice: todos los hombres y todas las mujeres deben nacer otra vez. Y bueno, acá hay una pregunta: ¿qué significa volver a nacer espiritualmente? ¿Cómo tratamos de actuar hacia los demás cuando hemos vuelto a nacer espiritualmente? Y para ello vamos a buscar, ¿hay alguien que le gustaría leer la escritura que está en la pantalla? ¿Yo puedo leer, Dani? Sí, por supuesto. Hola, Silvana. Dice:
Y se estableció un estricto mandamiento entre todas las iglesias de que no ¿Aló? como a sí mismo, trabajando con sus propias manos para su sostén. Sí, y todos sus sacerdotes y maestros debían trabajar con sus propias manos para su sostén en todos los casos, salvo en los de enfermedad o de gran necesidad, y haciendo estas cosas abundaron en la gracia de Dios. Y otra vez empezó a haber mucha paz en el país, y la gente comenzó a ser muy numerosa y a esparcirse sobre la superficie de la tierra. Sí, hacia el norte y hacia el sur, al este y al oeste, edificando grandes de la tierra. Ya. Entonces, Silvana, ya que has leído esto, ¿cómo esto te da sentido con respecto al nacer espiritualmente? ¿Qué es lo que ocurre en el interior de la persona? Es que yo creo que dejamos atrás nuestra vida pasada, donde muchas veces el orgullo sobrepasaba a los buenos sentimientos. Uh-huh. Entonces, exacto. El hecho de nacer espiritualmente y todos juicios como en nuestros propios labores. Uh-huh. Se te corta un poquito el audio, no sé por qué, si a todos les pasará. Sí. Bueno, voy a volver a decirlo. Decía que, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, sí, por favor. ¿Me escuchan? Estás con problemas de audio. Sí. Creo que hay un problema en internet justo ahora porque ya vemos muchos conectados al mismo tiempo. Oh, pues, ahí te escuchamos bien. Quizás pueden bajar la cámara. Ya, lo que quise decir es que el nacer espiritualmente, por lo menos a mí, significaba que no permitiera que los malos sentimientos como el orgullo, la soberbia, estuvieran por sobre los buenos sentimientos, que podíamos dejar atrás esos sentimientos para siempre, aunque en la vida cotidiana a veces es más difícil. Personalmente, los que me conocen de cerca saben que para mí no es difícil porque no tengo mucho orgullo en general en la vida, pero dejar atrás las cosas malas, los malos sentimientos, hacer prejuicios y todas esas cosas, es la oportunidad que nos dieron una vez que entramos al agua, porque todos somos naturales y cometemos siempre pecado y tenemos que arrepentirnos y volver a seguir y continuar, ¿cierto? Entonces, esto permite que a lo mejor yo tenga sea más justa en muchas cosas con respecto a mí misma y con respecto a las decisiones que tomo con los demás. Gracias, gracias. Entonces hay una condición que se nos pide de alguna manera de ser como humildes, ¿ya? Y también interesante, acá dice que todos trabajaban con sus propias manos para el sostén de todos. Y es como el deseo de poder compartir nuestros bienes, nuestros talentos, los dones, el tiempo, también es una forma que nos va diciendo nuestro estado espiritual, y es la forma en que nosotros debíamos vivir de alguna manera conforme a la ley que se nos pide. Bien. Después menciona, todo el género humano debe nacer otra vez, ¿ya? Aquí no hay una excepción de persona, como o sea, Jesucristo vino y murió por todo el género humano, no por ciertas personas. Entonces, lamentablemente, no todas las personas en la vida terrenal van a recibir el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, este Evangelio es por toda la humanidad. Entonces, ¿hay alguien que le gustaría compartir con respecto a su propia conversión, de cómo esta importancia de nacer de nuevo, ya otra vez, tener la oportunidad de... Hermano Edgardo Ramírez, ¿le gustaría compartir su experiencia de cómo usted llegó a conocer el Evangelio? ¿Cómo fue esto grande para usted?
Sí, la verdad que en nuestro caso el Evangelio fue una casualidad, ya que personalmente yo no creía en Dios, ni en Jesucristo, ni en nada de lo que actualmente creemos. Eh, y fue bien particular el cómo lo conocimos. Yo simplemente vi a dos jóvenes gringos caminando al costado de un camino, me ofrecí llevarlos, y así partió todo. Así partió todo. Los misioneros estuvieron casi 6 meses dando las charlas. La verdad que habían bastantes cosas de las cuales ellos compartían que para mí la verdad que no era muy racional y no creía directamente. Hasta que llegó el momento, después de 6 meses, que hicimos una oración y pudimos sentir el Espíritu Santo todo en familia. En ese momento y solo en ese momento pude tener una conversión, pude comenzar mi conversión. Pude entender que realmente lo que estaban compartiendo estos jóvenes con nosotros, los misioneros, era verdad, que no era simplemente una sensación, que no era simplemente que ellos estaban probablemente influyendo mis pensamientos, sino que fue algo mucho más que eso. Yo en ese momento con Silvana y con mi hija mayor, con Connie, pudimos sentir por primera vez el Espíritu Santo. Y fue súper físico, o sea, lo pudimos sentir realmente. Y en ese momento tomamos la decisión, y yo particularmente tomé la decisión de bautizarme y decir, ok, todo lo que me han dicho estos jóvenes tiene sentido, es verdad, y me voy a dar la oportunidad de poder conocerlo. Así comenzó todo. Gracias, hermano Ramírez. En realidad, me gustó mucho lo que dijo, porque todos tenemos la posibilidad de poder sentir el Espíritu, de vivirlo, de sentirlo, como dijo, físicamente, que no es algo de que el Evangelio es que tenemos que creerle las palabras solamente a otras personas, sino es un trabajo de donde nosotros empezamos a vivir y a sentir. Y esa es la clave de la conversión. Ya, gracias, hermano. Entonces, de acuerdo a esta escritura, dice, y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres, mujeres, toda nación, tribu, lengua, pueblo, deben nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiado de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y esa es la condición en la que estamos todos nosotros, ¿ya? Y en la cual debemos tratar. La segunda parte de la clase, que fue esta semana, habla justamente de alma e hijo que predica, y fueron firmes e inamovibles. Después de que ellos tuvieron toda esta experiencia, obviamente su fe se fortaleció, porque vivieron, sintieron las respuestas en forma física también se podríamos explicar. Y eso hizo el cambio, un gran cambio en la conducta en este caso de alma. En la actualidad, ¿qué cosas podemos hacer por nuestra comunidad? Es una pregunta, ya que deberíamos hacerlo. Y antes de dar respuesta emotiva, me gustaría si alguien pudiera compartir alguna experiencia que están viviendo actualmente, que han podido cumplir como por todo esto del coronavirus con su comunidad. Algo de compartir, hacer algo que sientan que han podido ser significativo para ustedes. Yo tuve la posibilidad con mi equipo de trabajo de acá de la región del nivel central de poder apoyar a familias de jardines infantiles que eran bien desprovistos, y la verdad es que el grupo tenía la intención de trabajar en eso y claro, a veces está la intención, pero hay que ponerse en acción, ¿ya? Y
a veces significa sacrificar uno de las autorizaciones que uno tiene para salir, ocuparla en otra cosa que no sea ir al supermercado, etc. Pero yo puedo ver cómo la gente tiene ganas de hacer el bien y cuando uno puede apoyar físicamente para que las cosas pasen, la gente entrega, la gente da, y yo creo que hay gente que tiene muchas ganas, pero a veces no tiene la capacidad de mover cosas. Entonces, con mi equipo pudimos hacerlo, pudimos beneficiar a 21 familias con un paquete de mercadería bien importante, y, y yo pude percibir la alegría de ellos de haber podido lograrlo. Y cómo eso además nos unió más como equipo. Entonces yo creo que en el dar, en el hacer el bien, en el ser generosos con el otro y en el preocuparse del otro, salen las mejores cosas de las personas. Es verdad, ¿Ya? hermana. Eso. Súper. Muchas gracias. A mí también tuve una experiencia muy simple en mi edificio. La señora que limpia es mayor, entonces todos no quisimos cortarla, sino seguir pagándole, pero desde su casa. Entonces, y decidimos como comunidad en el edificio de hacer un horario, aplicamos el horario de los misioneros, la agenda misional, me acordé de eso, y nos empezamos a inscribir. Y todos los 15 propietarios o las personas que vivimos dentro del departamento, en la semana nos inscribíamos 3 veces por semana para hacer el aseo. Y fue súper como agradable ver que la gente sí estaba dispuesta por un bien mayor, mantener el sueldo de la señora Raquel para que ella pueda seguir con nosotros cuando pueda, pero hubo como también este bien mayor, que todos nos unimos como comunidad y decidimos sacrificarnos nosotros y hacer nosotros nuestra parte para que ella pudiera seguir y permanecer. Son cosas pequeñas que podemos hacer muchas veces, y uno, como dice la hermana Luz, María de la Luz, uno siente como la gratitud o como el Señor está feliz en esas pequeñas situaciones. Son cosas que están en nuestros medios, que podemos hacerlas, pero que son súper necesarias para nuestro bienestar personal y espiritual. En versículo 29, o sea, capítulo 29, 26, 27, Mari, ¿puedes leer el 26 y 27? Marita Ya, Mercedes. sí, al tiro. Ya dice, Está en la ahora, pantalla. ¿cómo? Está en la pantalla. Sí, sí. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo, pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces cuando Él los visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí ha mandado sobre esta tierra. Gracias, Mari. Entonces es interesante, es la lucha que nosotros como miembros debemos dar, sí o sí, tratar de seguir siendo justos y pensamientos que sean dignos en favor de nuestra comunidad, a favor. Porque en la medida que si una gran masa de personas piensa en forma injusta, los juicios van a caer sí o sí sobre todos. Entonces es complejo, ¿ya? Es bastante complejo. Podemos reconocer y rechazar, dame un segundito, las falsas enseñanzas. ¿Y quién era Gedeón? ¿Estará Marcia por ahí? ¿Marcia? ¿O alguien que le gustaría compartir quién era Gedeón? ¿No? Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Gedeón era una persona muy justa que vivía en el tiempo, bueno, que se encontró malamente o para bien de alguna manera con
con este personaje que era un anticristo, que estaba, bueno, hablemos de Gedeón, no del anticristo. Bueno, Gedeón era una persona muy, muy justa, que era un profeta, y él, bueno, enseñaba a su pueblo en realidad. Gracias. Y Gedeón era una persona también que estaba en edad mayor, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 4, 5, 7 y 8. Y se lo vamos a pedir a Cristóbal. ¿Estará Cristóbal? ¿O Francisco Vargas? Aquí estoy, hermana, lo leo. Ya, gracias, Francisco. Pues Ahora bien, sí, dice, ahora bien, había entre ellos un hombre que se llamaba Gedeón, y como era un hombre fuerte y enemigo del rey, sacó por tanto su espada y juró en su ira que mataría al rey. Y aconteció que peleó con el rey, y cuando el rey vio que estaba a punto de vencerlo, huyó y corrió y se subió a la torre que estaba cerca del templo. Y luego el rey gritó con toda angustia de su alma diciendo, Gedeón, perdóname la vida, porque los lamanitas están ya sobre nosotros, y nos destruirán. Sí, destruirán a mi pueblo. Ahora bien, el rey no estaba tan interesado en su pueblo como en su propia vida. Sin embargo, Gedeón le perdonó la vida. Bien. ¿Cómo nos llama la atención tratemos de llevar esto a nuestros tiempos? ¿Les ha tocado alguna vez tener que, quizás no con una espada ni en forma física, pero defender sus valores frente a una situación fuerte en la cual quizás la mayoría no está cumpliendo, está dando incumplimiento? ¿Les ha tocado alguna vez defender algo así con fortaleza y fuerza, firmeza? En estos tiempos donde los valores cristianos son cada vez más escasos, nos pasa que en círculos en donde no nos relacionamos tanto con miembros de la iglesia, por ejemplo en el trabajo, en grupos de amigos que no son miembros, nos toca mucho defender. No, en el pasado era más como verbal, defender como nuestras posturas y defender como el cristianismo de forma verbal, pero ahora creo que eso ya no es necesario, sino que es extremadamente necesario hacerlo con el ejemplo. Entonces cada vez que uno dice algo, eso tiene que estar completamente como con un argumento sólido de nuestro comportamiento a lo largo de los años o meses que conozcamos a la gente, porque de otra forma nuestras palabras van a ser en vano. Entonces tenemos que sí o sí defender como los principios que nosotros creemos. Es el momento de hacerlo y constantemente. Gracias. De alguna manera comparto bastante lo que mencionó Francisco. El ejemplo es un muy buena enseñanza y que vamos dejando. Y a veces la vida nos toca ser súper valientes y tomar decisiones con mucha valentía, aún hasta tener que dejar cierto trabajo, si las circunstancias quizás no son las más favorables, ¿ya? Entonces, pero se requiere valentía, ¿ya? Y Gedeón en ese aspecto nos da como el medio ejemplo. Y me gustaría que viéramos, dame un segundito, reconocer ciertas tácticas que Satanás emplea para engañarnos. Y hermana Jope, ¿nos podría leer Alma 1, 3, 4? Ya, un momento. Alma 1, 3, 4. Sí. Y este había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía, ser la palabra de Dios. ¿Se oye? Sí. Ya. Importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día y que no tenía por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna.
Entonces, en esta parte era lo que se predicaba, ¿cierto? El rey, en este caso Neor, ya decía justamente que hablaba de que tenían que pagarle, ¿ya? Quería hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, en este caso los sacerdotes, sino que el pueblo debía sostenerlo. Entonces, es interesante como muchos líderes hoy en día ya requieren, una de las características es querer la popularidad, hacerse como súper popular frente al mundo. Es una forma, una de las estrategias o tácticas que Satanás utiliza a través de las personas. Otra de las tácticas también es cuando dice acá que, por ejemplo, en el caso de Neor, que todo el género humano se salvaría en el postrer día, así que, ¿por qué hay que temer ni temblar? Cuando sabemos que eso no es real, ¿cierto? Y muchas veces son pequeñas señales que nos damos cuenta de que hoy en día las personas todo lo ven con tanta liviandad. Como, ¿para qué nos sacrificamos tanto? Si al final todos tenemos que morir. Te llamo después. Entonces, es interesante cómo son estrategias que desde la época del Libro de Mormón hasta el día de hoy se usa. El enemigo utiliza para enredarnos o confundirnos. Otra de las cosas importantes es que también siempre se mezclan verdades con mentiras, que es una de las estrategias más típicas del enemigo. El enemigo nunca nos va a usar quizá a nosotros con tan solo mentiras, porque sabemos bien la ley, ¿ya? Pero muchas veces nos puede confundir o poner en situaciones donde existan ciertas verdades que se van confundiendo con pequeñas mentiras. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a distinguir entre la verdad y el error? ¿Hay alguien que le gustaría compartir esta pregunta? ¿De qué manera podemos ayudar a distinguir a nuestros, por ejemplo, a decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? ¿Cómo pueden ellos distinguir esta verdad y del error hoy en día? Yo Danielita, la verdad es que estamos en un mundo de antivalores y se repiten tanto que parecieran ser verdad. Entonces, yo siempre le digo a mi familia que uno tiene que recurrir a los cánones, a los libros canónicos. Es la única forma de distinguir lo que es mentira y lo que es verdad, porque se repite tanto y se dice de maneras tan inteligentes, tan lógicas, tan filosóficas, tan no sé, tan seductoras las ideas contrarias a la ley de Dios, que pareciera que son verdad, y finalmente como que uno está mal si no las acepta, como que uno está mal si no tiene tolerancia. Entonces, realmente lo único que queda es ir al canon, y los cánones están en los libros canónicos, y ahí está la verdad de Dios, y digamos, uno puede medir todas las cosas por la doctrina de Cristo, y ahí uno se da cuenta cuán mentira son algunas cosas y realmente cómo quieren seducirnos ciertas ideas. Gracias Vero, es verdad. Las escrituras son casi el mejor manual que tenemos. Y también tenemos, o sea, los líderes han hecho el folleto de la juventud, ¿cierto? Que son donde hablan de reglas de comportamiento moral para nuestros jóvenes y guiarnos, no desviarnos de eso. Gracias, muchas gracias. Un punto que no es menor, el orgullo puede ocasionar perdón, deme un segundo, que nos detengamos en nuestro progreso, ¿ya? En Alma 19 al 22 y luego del 24 al 27. Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a pedirle a Magda Mateo, ¿estás por ahí? Ahora. Ya, Magda, ¿nos puedes leer, por favor? Alma 19. Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. ¿Sigo? Sí, hasta el 22. Ok.
Si los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios, sin dinero y sin precio. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Lorena Lizama, ¿puedes continuar del 24 al 27, por favor? Sí, hermana. Dice, porque muchos de ellos endurecieron sus corazones y sus nombres fueron borrados, de modo que no los recordaron más entre el pueblo de Dios. Y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Bien. Bueno, acá claramente menciona dos grupos de personas, ¿cierto? Los dos ya tenían el Evangelio, pero un grupo de personas empezó el orgullo como a carcomer sus corazones, empezaron a pelear, a sentirse incómodos, a demostrar quizás su poder, un montón de situaciones que finalmente los llevó a alejarse del Evangelio, ¿ya? Y hubo otros que eran los inamovibles, los que sus fe eran fuertes y firmes, pero no significa que por ser firmes y fuertes ellos no lo pasaron mal. Estas pruebas les dolía, el ver cómo sus hermanos se empezaron a distanciar del Evangelio. Sin embargo, finalmente ellos dicen que sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía, ¿ya? ¿Y qué piensan? Que es interesante. ¿Qué piensan ustedes que fue esto de que ellos pudieron sobrellevar en forma paciente su persecución? Sí, de manera, ¿qué había ahí detrás de que pudieron permanecer? Porque hay gente que a pesar de todo, que siguen fiel, están siendo probados, pero pudieron sobrellevaron en forma paciente. Bueno, la Escritura después menciona que fue el Espíritu del Señor los que los mantuvo siempre. Ya era el Espíritu los que ellos permitieron poder ser firmes y constantes. ¿Ya? Esa es como nuestra invitación de alguna manera, que podamos ser nosotros el segundo grupo, ¿ya? Para que no podamos de alguna manera caer. Muchas personas pueden identificarse con lo que sintió Alma cuando se afligió en extremo. Y voy a leer acá, dice, y ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios, las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Entonces, es interesante, quizás, muchas veces, no todos los miembros actualmente están recibiendo mucha aflicción, pero sí es común y es normal que aquel que no está recibiendo la aflicción, pero sí al ver que sus hermanos están siendo afligidos, debe sentir aflicción, debe sentir dolor. Es común dentro de un siervo de Dios poder sentirlo. Una de las, yo diría, lo anticomún es no sentir, es dejar que las cosas pasen, total, a mí no me pasa nada. Eso no es común, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice, ¿qué brindó gozo a las personas en tales circunstancias difíciles? ¿Y qué significa que ustedes, la frase, no les faltó el Espíritu del Señor? Que constantemente, a pesar de las dificultades que el pueblo estaba viviendo, el Espíritu se encargó de generar la paz, la tranquilidad, la confianza quizás en el corazón de estas personas de que las cosas iban a pasar y que al final de todo iba a estar bien. ¿Ya? Vamos a leer el 19.
¿Hay alguien que le gustaría leer el versículo 19? Si no ¿Nos hay vamos a leer, nadie, hermana? Ya, por favor. Dice, e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas, y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Muchas gracias. Y esto, y quizás por el tiempo vamos a terminar acá, pero algo que es importante, no se quedaba, en este caso, Alma, no se quedó ahí como líder. Él decidió a salir a predicar el Evangelio, ¿ya? Él salió a poder compartir su testimonio con otras personas. Entonces, esta es una de las claves también, hermano, que en estas épocas en que estamos pasando mucha dificultad, muchos de nosotros quizá, ya una de las formas para poder sentir fuerte el espíritu es compartir nuestros pensamientos, compartir con los demás. Es increíble que a la medida que nosotros salgamos de esta situación y empezamos a compartir nuestros buenos sentimientos, nuestro testimonio con los demás, es la forma en que el espíritu no va a fallar y vamos a poder permanecer con las bendiciones del Señor. Y hoy día, por la hora, vamos a terminarlo y lo vamos a dejar hasta acá. Y quiero, hermanos, que compartir esto, que yo sé que la Escritura tienen todo, es como nuestra principal leona para guiar en nuestros tiempos, nuestros desafíos. Ya, ahí está todo de cómo podemos salir adelante triunfantes y, como dice finalmente, perseverar hasta el fin para poder recibir esta vida eterna. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y para finalizar, ¿hay alguien que le gustaría compartir